¿Qué tal? Buenas tardes. Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Y bueno, pues gracias a Dios. Antes que otra cosa, a ver, todas las mamás levanten su mano. Les damos un aplauso a las mamás. Felicidades. Felicidades a todas las mamás. Y bueno, gracias a Dios por su vida y ministerio tan fuerte, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a orar para comenzar. ¿Me quiere acompañar? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias. Te amamos, bendecimos tu nombre. Damos gracias en este día por todo lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Oramos que hables, oramos que bendigas, oramos que extiendas tu mano, Señor, y hagas lo que quieres hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Muévete hoy, Señor, en nuestros corazones. Háblanos, Señor, y permítenos ver, revélanos tu palabra, revélanos lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Y que esto, Señor, al entender, al ver esto, cambie como es tu plan, nuestro pasado, presente y futuro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en una serie, estoy compartiendo una serie, La Cruz, y hoy yo quiero hablarle acerca de la cruz y sus bendiciones, y ese es el nombre del mensaje el día de hoy. Y bueno, pues es muy extenso hablar de todo lo que Cristo Jesús hizo en un solo sacrificio, en un solo perfecto sacrificio. Le decía yo la semana pasada, la Biblia es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en medio está lo que es los evangelios, estando ahí lo que es el relato de la muerte y resurrección de Cristo. Y en este sentido, pues el sacrificio perfecto de Cristo Jesús es un parteaguas en nuestra vida, ha cambiado nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos ver. Algunas veces podemos decir, yo ya sé eso, yo ya oí eso, yo ya oí lo que Cristo ha hecho, pero no es solamente oírlo, necesitamos tenerlo muy, muy presente y que esto pueda ser una revelación en nuestra vida para que podamos entender todo lo que el Señor ya ha hecho, ¿sí? La semana pasada le decía yo en Hechos 3:26, se está viciando tantito, a ver si le checas por ahí, Dani. Hechos 3:26 dice lo siguiente. Dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, hablando acerca de lo que es la cruz, de lo que Él hizo en la cruz, dice, lo envió para que os bendijese. Dile a la persona que está a tu lado, el plan de Dios es bendecirte. El plan, el propósito de Dios es bendecirnos. Y dice aquí, dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí la palabra habla y resalta una de las grandes bendiciones que recibimos como aquel que confiesa que cree a Cristo, que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es la conversión, cuando por la gracia, la misericordia de Dios nos arrepentimos, somos perdonados, pero también somos transformados. Y es entonces donde esto que nos era totalmente imposible de librarnos, somos librados de esa maldad en nuestra vida, y ahora tenemos la posibilidad o podemos escoger hacer lo bueno o lo malo. Antes de conocer a Cristo solo podíamos hacer lo malo, aunque alguna vez quisiste hacer lo bueno, en muchos sentidos no podías porque estábamos atados por el pecado. Pero Cristo Jesús vino a romper nuestras cadenas, amén. Vino a romper nuestras cadenas y ahora darnos la posibilidad de vivir una vida diferente, de vivir una vida en rectitud. Entonces esa es la primera y más grande bendición que Dios trae a nuestra vida. Pero en la Escritura hay mucho que Dios habla de lo que Cristo hizo en la cruz y cuánto
cuánto ha cambiado nuestra vida. El Señor sabe de todas las necesidades que tiene el ser humano, y de una sola vez, un solo cordero, Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz y de una vez y para siempre suplió todas nuestras necesidades por lo que Él hizo. Entonces, Cristo es suficiente. Dígalo conmigo: Cristo es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Es muy importante recordar y entender que el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no lo tiene puede tener todo lo que quiera, pero le falta lo más importante en su vida. Y no me refiero a religión, sino a conocer al Dios vivo. La Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros tenemos que entender que la cruz es la base. Escúchalo bien: toda bendición de Dios en nuestra vida, la base es la cruz. La base es la fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Y es por lo que Él hizo en la cruz que nosotros ahora disfrutamos de muchas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Ahora, antes de ello, el libro de Isaías, capítulo número 53, este capítulo tremendo, Antiguo Testamento, profetas mayores, dicen que Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Isaías, de una manera profética, ve el sacrificio de Jesús. Parece que Él estaba ahí, y sí, en revelación, en ese día en el que Jesucristo fue crucificado. Y yo voy a leerle los versos del 3 al 7, y por favor, mientras esté yo leyendo, piense usted en Jesús. Va así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tremenda porción de la Escritura que relata la cruz, que habla acerca de lo que Cristo hizo y por qué lo hizo, ¿verdad? Yo les decía, lo más increíble de Dios es que ¿por qué trató como trató el problema del pecado? ¿Por qué no dijo nada más perdono a la humanidad y ya? Aunque creó a la humanidad por la palabra, cuando trató con el pecado, no trató y no dijo nada más los perdono y ya. Porque era necesario, por sus atributos de justicia y misericordia y todos los demás, era necesario que el pecado tuviera una justa retribución. Ahora, la diferencia es que no recibimos nosotros esto, sino todo el castigo, todo lo que nosotros merecíamos fue descargado en Jesús. Entonces, Jesús, la Biblia nos muestra algunas de las cosas que Cristo hizo. Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. La palabra castigo tiene que ver con reprensión, corrección, censura, instrucción. Y bueno, la Biblia nos habla que la consecuencia, dígalo conmigo, la consecuencia del pecado, de la desobediencia es muerte. Muerte. Claramente la Biblia nos dice, y la Biblia nos muestra que Jesús fue castigado
severamente. El pecado merecía un castigo severo. Y aún la Biblia nos dice en Lamentaciones que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dice, y su misericordia es nueva cada mañana. Entonces es por la gracia de Dios que no recibimos el castigo que merecíamos, que era un castigo muy, pero muy fuerte. Y la palabra de Dios nos dice que en lugar de eso fuimos perdonados. La palabra perdón tiene que ver con libertad, con enviar o ir o dejar ir, despedir, otorgar favor incondicionalmente, ahorrar o evitar aflicción. Jesús dijo unas palabras antes de morir, y una de las palabras que Jesús dijo: Padre, perdónalos, estando en la cruz, porque no saben lo que hacen. El mensaje de la cruz es un mensaje de perdón. Y yo no sé, yo creo que usted puede saber cuántas de nosotros, cuántas de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de la relación con nuestros hijos, ha sido sanada a causa del perdón. Dios pensó que el perdón fuera algo que nos mantuviera con un corazón sano. Pero lo más importante es que Él nos perdonó, y debido a que Él nos perdonó es que nosotros podemos perdonar a otros. Dice en Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces este perdón ha venido a restaurar a nuestra vida. La Biblia dice que Jesús fue herido para que nosotros fuéramos sanados. ¿Sí? Las heridas que Cristo Jesús recibió fueron brutales. Su cuerpo fue lacerado. Los soldados, que eran hombres muy, muy fuertes, con 40 latigazos mataban a una persona. A veces le daban 39 como en un acto de misericordia. Imagínense qué misericordiosos, ¿no? Y la Biblia dice que estando en el dolor que Jesús estaba, le dieron vinagre combinado, mezclado con hiel. Y esto era como un analgésico para que la persona que estaba sufriendo, era tal su dolor, y de esta manera pudiera mitigarlo un poco. Pero la Biblia dice que Jesús, después de que lo probó, lo rechazó, porque sabía que tenía que llevar todo el dolor, todas esas heridas, ¿sí? Tanto interiores como exteriores, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Jesús fue herido exteriormente, pero también interiormente. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos sanos físicamente, pero también para que fuéramos sanos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. La sanidad es algo importante de Dios en nuestra vida, y es lo que Cristo Jesús hizo. La semana pasada mi esposa y yo viajamos a otra ciudad, porque Dios nos puso el poder ir y hablarle a alguien de que tenía, del Dios sanador. Y le decíamos: mira, venimos porque Dios nos trajo a darte un único mensaje. Jesús es el único sanador, el único salvador. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Y esto es lo que el Señor ha hecho. Por esta persona que estábamos orando, los médicos de veras de un nivel muy alto, pues es de muerte esto. Pero el Señor es poderoso para hacer lo que el hombre no puede. Hay momentos donde el hombre llega a su límite y dice: no, pues es de muerte, no hay más. Pero Dios es poderoso, y nosotros tenemos que recordar que el Señor sigue sanando gente. Si tú estás enfermo, si tú conoces a alguien enfermo, nuestra labor es compartirles de Cristo y orar por ellos. La voluntad de Dios decide si ellos sanan o no, pero es nuestra responsabilidad anunciar al Salvador, al sanador. Jesús, la Biblia nos dice que fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justificados.
La Biblia nos muestra que el pecado causa cosas terribles. Por ejemplo, el pecado causó la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. El pecado causó que viniera lepra sobre María. El pecado causó que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. La lepra era tan terrible en ese tiempo y ahora que materialmente la carne, la piel, las partes del cuerpo se caían. Y había un proceso de corrupción a tal grado que cuando alguien enfermaba tenían que quemar su casa, sus muebles y todo lo que esta persona tenía. Tenía que gritar por la calle cuando iba lepra o leproso, como diciendo inmundo, inmundo, para que la gente se mantuviera a distancia. Y Dios es poderoso para sanarnos, pero Él llevó ese pecado, Él llevó esa maldad, Él llevó todo eso en la cruz. La Biblia dice en el libro de Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El pecado de todos nosotros fue sobre Jesús. La copa que Él no quería beber era esa copa de toda la maldad humana sobre Él. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justos delante de Dios. Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos culpables, mas el Señor nos dice, por la fe tú eres justo. Pero también, escucha bien, por la fe somos justificados. En otra palabra, que no solo somos declarados inocentes siendo culpables, sino nos es impartida la gracia de Dios que nos habilita para vivir ahora en integridad, para vivir ahora una vida nueva. Y es por eso que oímos testimonios como alguien que toda su vida había sido, por ejemplo, un alcohólico y en un momento Dios la toca y nada más ya no. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con esas personas? Simplemente y poderosamente la justicia de Dios entró a su vida y ahora puede caminar en integridad. Entonces es importante. Esto es, el Señor nos ha capacitado por medio de la cruz para vivir una vida nueva, para vivir una vida diferente. Jesús sufrió o recibió, fue muerto para que nosotros estuviéramos vivos o fuéramos vivificados. ¿Cuántos saben que si algo le teme el hombre, a algo le teme el hombre es a la muerte? Aún la enfermedad es como un preámbulo muchos de la muerte, porque esto es, hablando que es el fin para muchos. Y la Biblia nos habla que Cristo Jesús murió, expiró, cuando antes dijo consumado es y luego expiró, murió para evitarnos el morir a nosotros eternamente. Sí, la Biblia nos dice que cuando Él estaba en el Getsemaní, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Y por eso es que Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Cristo Jesús murió para que nosotros no muriésemos y pudiésemos tener vida, la vida de Dios. Yo creo que cuando alguien conoce verdaderamente a Dios, su vida mejora. ¿Así es su caso? Su vida es diferente, ¿verdad? La Escritura nos muestra y cuánto Él habla de una vida física, vida emocional, vida en todo sentido, vida en calidad. Parece que antes subsistíamos y ahora podemos vivir. Parece que antes respirábamos, ahora podemos suspirar. Parece que antes mirábamos, ahora podemos contemplar. Parece que antes nada más pasábamos el día y ahora podemos soñar.
en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios hace. Por eso la Escritura, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces por eso le digo que cambia nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Esto es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que Cristo fue hecho pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Filipenses nos dice en el capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se humilló y se hizo hombre, se despojó de su grandeza, ¿sí? Sin reservas, se humilló haciéndose siervo. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. La condición del hombre sin Dios es de pobreza. La miseria, la necesidad tremenda que tiene, puede tener todos los bienes materiales, pero si no tiene a Dios, su condición es de miseria. Y Cristo Jesús se hizo pobre, afligido, necesitado, oprimido, sufrió para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. La Biblia dice, por ejemplo, el primer mensaje que Jesús nos dio fue: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? De justicia. Porque entonces están reconociendo su pobreza, su necesidad. Y Cristo Jesús se identificó con los pobres. ¿Para qué? Para enriquecer a cada uno de nosotros. Para enriquecernos con esa llenura, con esa abundancia, con ese legado. La Escritura nos dice en el libro de Efesios de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios nos dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que le vuelvo a decir que alguien cuando ha entendido quién es Cristo Jesús sabrá que Jesús enriquece tu vida. Y así te ves como una persona bendecida y rica en Dios que sabe que todo lo que necesitaba lo tiene en Él y que todo lo que pueda soñar está en Él, que en Cristo Jesús hay plenitud en nuestras vidas. Por eso dicen los salmos que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. La Biblia habla que la obediencia trae esa bendición, dice que nos perseguirá y nos alcanzará. Esa riqueza en todo sentido, esa riqueza que sí, Dios nos bendice, sí con riqueza material, pero también espiritual, emocional, en nuestra vida, en nuestra familia. La Biblia dice que Jesús fue avergonzado para que nosotros pudiéramos compartir de su gloria. La vergüenza habla de escarnio, afrenta, confusión, deshonra, indecencia. Escarnio es hacerte, literalmente significa el hazme reír. Y Mateo dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Lo escupieron, le dieron de puñetazos, se burlaron de él. Fue deshonrado y vendido por 30 monedas como un esclavo. ¿Sí? Fue traicionado por uno de su círculo más íntimo, de esos 12 discípulos. Fue traicionado por uno de ellos. Su pueblo, ¿sí?, al que sanó, al que consoló, al que lloró por ellos, dice que lo cambiaron por un criminal. Cuando les dijeron, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a un criminal? Ellos escogieron al criminal. Entonces la palabra habla de toda esa vergüenza que él sufrió, ¿sí?, de todo lo que él padeció. ¿Para qué?
toda esa deshonra, ¿para qué? Y para darnos de su gloria. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido muy, pero muy avergonzado por lo que hizo o por lo que alguien hizo sobre usted. Cristo Jesús recibió esa vergüenza y en lugar de, ¿y qué nos hizo? Nos comparte de su gloria. Yo creo que con que nos sanara y nos salvara era suficiente. Meternos al cielo es suficiente, pero dice la Escritura que comparte su gloria con nosotros. Efesios dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo es que compartamos la gloria del Hijo de Dios, que lo haya compartido con nosotros. La Biblia dice que Jesús sufrió el rechazo para que nosotros pudiéramos ser aceptados. El rechazo es una consecuencia del pecado, mi amado. Todos nosotros hemos batallado alguna vez o puede estar batallando con esto. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando el hombre, después de que desobedecieron y oyeron la mentira de Satanás, cuando oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban avergonzados, porque sentían que Dios los rechazaría. El rechazo es algo tremendo, el pecado trae como consecuencia rechazo. Gente en cualquier edad, muchas veces de nuestra vida, puede estar batallando con el que no me quieren, el no me aceptan, el no lleno sus expectativas o siempre me critican. La labor, escucha bien, la labor, la chamba del diablo, ¿sabes cuál es? Es el acusador de nuestra vida, dice el libro de Apocalipsis. Estaba leyendo ahora de una situación que hay tremenda con todo lo de las redes sociales, no recuerdo ahorita cómo se llama, estaba leyendo ese artículo, de gente que se pone muy mal cuando hace una publicación y no recibe suficientes likes. Es una enfermedad en este tiempo, créame, de mucha gente que tiene mucha hambre por esos likes. ¿Y cuántos likes recibiste? Y hay algunos que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener más likes, como si de esos likes dependiera tu vida. ¿Cuánta autoestima depende de tu autoestima? Depende de otros. Cristo Jesús fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Romanos nos dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En otras palabras, Romanos dice, ya no pueden vivir más bajo esa esclavitud de temor al hombre o deseo continuo de agradar al hombre, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual claman, Abba Padre, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. Cristo Jesús en la cruz nos hizo aceptos en el amado. Éramos enemigos de Dios, pero lo que Cristo hizo fue reconciliarnos con el Padre. Y ahora yo puedo saber que tú eres, si has creído en Jesús, un hijo, no solamente hijo amado de Dios, hija amada de Dios,
coherederos con Cristo Jesús. Entonces tiene que cambiar nuestra vida, ¿sí? Ya no más ese rechazo, ahora es aceptación. Jesús recibió la maldición que nos tocaba para que nosotros recibiésemos bendición. Jesús fue hecho maldición, cámbiale por favor, para que nosotros pudiéramos recibir esa bendición que Él tiene para con nosotros. La Biblia claramente dice que si desobedecemos, la bendición nos seguiría y si desobedecemos, la maldición nos seguiría y también nos alcanzaría. ¿Cuántos antes de venir a Cristo veníamos con esas maldiciones sobre nuestra vida? Aún Éxodo habla de esas maldiciones y de esa iniquidad sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A lo mejor usted dice, sí, mi abuelo y mi padre y mi bisabuelo eran así. Pero en Cristo Jesús, mi amado, la Biblia dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque el desobedecer la ley traía maldición. Y dice, y hecho por nosotros maldición, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición para bendecirnos. Dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si hemos creído en Jesús y estás caminando en obediencia con el Señor, la maldición ha sido rota en tu vida. Amén. Y ahora hay bendición. Ahora hay bendición. Y escucha bien, aunque otros te maldigan, Dios convierte esa maldición en bendición. ¿Qué cobertura tenemos como hijos de Dios de haber creído en Jesús? Por eso es tan importante que entendamos este sacrificio, que veamos continuamente esa bendición que fluye desde la cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. La Escritura dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Los últimos momentos, Jesús en la cruz, o la última noche, la Biblia dice que en el huerto de Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre. Esto está comprobado. Cuando hay alguien que está en un momento muy fuerte de aflicción, puede suceder esto, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? En Jesús estaba llevando toda esa angustia de la humanidad para que nosotros pudiéramos ser librados de ello y en vez de ello recibir paz. Paz con Dios y la paz de Dios. ¿Cuánto hay que puede estar afligiendo a tu vida? Y el Señor lo hizo en la cruz. La Biblia habla que Él fue herido en su espalda, su cuerpo. Y dice la Escritura en Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hay sanidad de Dios que fluye desde la cruz. Jesús, sus manos fueron perforadas y Colosenses nos dice, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra, clavándola en la cruz. Jesús tomó esa acta de decretos que decía culpable y fue perforada con sus manos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La deuda está pagada, la deuda está pagada, la deuda está anulada por el perdón de que en Jesús. La Biblia dice, sus pies fueron perforados.
Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La versión internacional dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Cuando vencían a un ejército, traían ese ejército avergonzado, los traían como esclavos, y al rey de ese ejército, de ese lugar, lo ponían en la plaza pública, lo tiraban al piso, y el que ganaba ponía el pie sobre el cuello. Y eso significaba que los habían vencido. Y Cristo Jesús esto hizo con nuestros enemigos, con el pecado, con lo que nos rodeaba. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando de Cristo Jesús. Todo está sometido a Cristo Jesús. El mensaje de la cruz es un mensaje de victoria, mi amado. De victoria sobre todo lo que está en nuestra vida. Ahora hemos vencido. La Biblia dice que fue coronada su cabeza con una corona de espinas. La corona de espinas era un símbolo de lo que es la pobreza, la escasez. Todo esto, un espíritu de derrota, de pobreza, de deuda, de escasez. La Biblia habla que Él fue coronado de espinas para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y ahora por eso dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya no más pobreza, ya no más escasez, ya no más vergüenza. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. Ya no más una deuda que no podía pagar, Cristo la pagó. La Biblia dice, y con esto termino, su costado fue atravesado. El soldado que atravesó su costado, cuando dicen que lo perforó, salió agua y sangre. Sí, diferentes estudios, hay forenses, hablan de que salió. ¿Por qué salió agua y sangre? Porque materialmente esta lanza perforó, atravesó su corazón y perforó sus pulmones. Digo, Jesús había sido herido por fuera, mi amado, pero todavía herirlo por dentro, perforando su corazón. ¿Qué castigo recibió? ¿Y sabes qué? Es para decirnos, Él fue herido por fuera, pero también fue herido por dentro. Su corazón fue traspasado. Hay gente que su corazón ha sido traspasado. Para mí, yo creo que una madre que ha perdido un hijo, su corazón ha sido traspasado. ¿Cuánta gente ha sufrido tal situación que materialmente están heridos por dentro? Pero el Señor comprende a esas personas y ¿sabes qué? Sana interiormente. No hay trauma, escucha bien, no hay trauma que Dios no pueda sanar. Yo creo que el corazón de una persona que ha sido violada es como su corazón ser traspasado. Jesús sana nuestro interior, mi amado. El río de Dios, de su Espíritu, su sangre nos lava, nos limpia, su agua nos limpia. Ponte de pie, mi amado, ponte de pie. Alza tus manos al Señor, alza tus manos al Señor, mi amado, y dile a Jesús, gracias por lo que hiciste. Gracias por ese sacrificio completo. Gracias, Señor, por recordarnos en tu palabra lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Señor, que no se nos olvide, que no nos acostumbremos, Señor. Que no digamos, sí,
todo eso lo hizo Jesús, sino que en nuestro corazón haya asombro, que haya temor, que haya gratitud, Señor. Que por favor nos sea revelado al Espíritu, no a la mente, al Espíritu, Señor, lo que Cristo hizo y cuánto ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestro pasado, presente, futuro, Señor. De cuánto hemos sido transformados, porque de rechazados, aceptados, de avergonzados, a llenos de la gloria de Dios. De heridos a sanados, Señor. De condenados, castigados a perdonados. De malditos, ahora bendecidos. Oh Señor, gracias. Dile gracias, Jesús. Todo esto la base de todo esto es la fe en Jesús, mi amado. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Él murió y resucitó, si te arrepientes de tus pecados y le confiesas como Señor y Salvador, estas bendiciones son para ti. Si hay alguien en este lugar que no ha hecho esto, que dice: yo no me he arrepentido de mis pecados, yo no he confesado a Jesús como Señor y Salvador, hazlo ahora mismo y dile: Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados, creo que me perdonas y me limpias y me lavas con tu sangre. Dilo en una voz audible, dile al Señor: Señor Jesús, te reconozco como el Salvador y el Señor de mi vida. Creo en ti, a través de la fe recibo lo que tú quieres darme, empezando por la bendición más grande, conversión de nuestra maldad, Señor. Ven Espíritu Santo a este lugar. Ven Espíritu Santo a este lugar. Oh Señor, cambiaste nuestro futuro de muerte a vida eterna, a vida llenos de la gloria de Dios, sentados con Cristo Jesús en lugares delicados, junto a aguas de reposo, Señor, junto a pastos verdes, Señor. Tú sentados a tu mesa y aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Oh Señor, gracias por cambiar nuestra vida, no por lo que hicimos, sino por lo que Jesús hizo en esa cruz. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te honramos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.